Desde joven tuvo muy claro que quería dedicarse a los cuidados en el campo de la salud. La primera mujer médico del pueblo, una persona que rebosa humanidad y que se desenvuelve en el mundo de los ancianos. Distintas etapas y experiencias de su propia historia le hicieron sensibilizarse, especialmente con el acompañamiento al final de la vida. Especializada en geriatría, ella es Elisa Corujo Rodríguez. Nacida en el pueblo de San Bartolomé, se formó en medicina y cirugía en la Universidad de La Laguna. Su juventud siempre estuvo ligada al pueblo, así como su corazón. La médica vivió en Lanzarote el tiempo de mayor apertura en todos los sentidos, de cambio social, cultural y también político. Unos tiempos que coincidieron con la etapa de crecimiento personal y profesional de la geriatra. Su primer centro de trabajo fue el Hospital Insular de Lanzarote, donde participó en la creación de los niveles asistenciales en la atención al anciano. Su centro de trabajo actual es el Hospital Dr. José Molina Orosa, donde continúa desempeñando una encomiable labor con pacientes y familiares. Una vocación que pasa por estar con los pacientes, escucharlos, conciliar, tratar lo tratable y amparar muchas de sus necesidades para que los cuidados sean dignos. Bueno, pues hoy tengo el placer, tal y como todos ustedes han escuchado al comienzo de este programa, tengo el gran placer de conversar, de charlar y de presentarles a todos ustedes a Elisa Corujo, médico geriatra. Muy buenas tardes, Elisa. Buenas tardes, Paola. Y muchísimas gracias por estar en Relatos de Vida con nosotros. Un gusto. Siempre cuesta dar el primer paso para aceptar la entrevista, pero un gusto estar contigo. Te lo agradezco muchísimo, Y bueno, yo siempre digo, Elisa, que a mí me gustaría empezar por los comienzos, como no podía ser de otra manera, para que podamos todos conocerte un poquito más, ¿no? Para todos aquellos que no te conozcan. Si te parece, antes de introducirnos en todo eso de por qué elegiste el mundo de la medicina y demás, vámonos incluso más atrás todavía, un poquito más atrás. ¿Cómo recuerdas tu infancia, Elisa? Bien, Paola, yo nací en el año 1960 en un pueblo, San Bartolomé, un pueblo pues como en aquel momento pues con carencias de todo tipo, sobre todo culturales, pero bueno, nací en una familia donde realmente recibimos, tanto mi hermano como yo, pues mucho cariño, mucho afecto y mucha posibilidad de proyectarnos, ¿no? Proyectarnos en aquel momento era desde nosotros mismos, porque realmente nuestros padres pues tenían las limitaciones culturales del pueblo, pero afortunadamente como todo en la vida pues a veces surgen circunstancias de personas en el entorno que propician, familia que al mismo tiempo lo hace, y eso pues propició de alguna manera pues el estudio, la búsqueda de alternativas, la búsqueda de crecer en un entorno con las carencias que teníamos, pero sobre todo con la base fundamental que yo agradezco muchísimo, que era el amor y la entrega de nuestra familia para con nosotros, ¿no? Ahí empezamos, ¿no? Momentos de tránsito político, de terminar un régimen, el régimen dictatorial, con empezar con la transición democrática, y todo eso para nosotros en aquel grupo de amigos, de compañeros de colegio, pues marcó un hito en nuestra historia vital, Paola, ¿no? Hay que decir que, me olvidé de comentarlo al comienzo, pero estamos en tu hogar, Elisa, ya. en tu hogar, en tu casa, Bueno, mi casa en tu inicial, rincón, ¿no? Mi rincón familiar es San Bartolomé, ¿no? Yo nací en el centro del pueblo, justo detrás del ayuntamiento. Uno sale para hacer la carrera con 17 años, 17 años ya haces toda una vida afuera, llegas después con 23, intentas un poco establecer un poco cuál va a ser tu espacio de vida o cuál iba a ser mi espacio de vida, hasta
hasta que, bueno, pues elegí vivir en un sitio ya independiente de la casa familiar y decidí pues vivir en esta zona, en Costa Teguise. Llevo aquí pues 32 años, que ya es toda una vida más que la vivida en el pueblo, pero los orígenes siempre aproximan, siempre atraen y siempre van en el corazón. Hay una frase que dice: ¿de dónde es uno? ¿De nuestras raíces o de nuestras flores? Los dos son complemento, ¿no? No somos sin el otro, ¿no? Así totalmente, totalmente. San Bartolomé siempre estará en tu corazón y en tus recuerdos, por supuesto. El pueblo, la gente, la cultura, las personas que pusieron nuestro espacio de vida y de relación de aquel momento. Sí. Así es. Elisa, en esos momentos que me comentas de tu infancia y demás, ya un poquito quizás más adelante, que efectivamente, como me comentabas, eran unos momentos pues complicados, ¿no? Políticamente hablando, culturalmente hablando, quizás no se disponían de todos los recursos, evidentemente, ni mucho menos de lo que disponemos ahora, pero aún así, a pesar de todo eso, y con el apoyo y el respaldo, como bien me comentabas, de tu familia principalmente, ¿cómo fue ese proceso o cómo afectó todo eso a la educación, al ámbito educativo, a la formación? En aquel momento, como te decía, Paola, hay circunstancias que envuelven el momento. Había pues dos personas para mí que forman parte de mi formación, que fue Teresita Martín, Teresita la abogada, y luego Candita, la maestra, una maestra del pueblo, que en aquel momento pues ellas estaban en el instituto y captaban un poco las tendencias, ¿no? Y teníamos ahí un grupo que nos reuníamos de forma habitual, y saltó pues la noticia de que había pues un curso de acceso al instituto, de cómo entrar en él, y ahí accedimos. Y ahí ya de un curso de acceso, de ponernos en un EGB, saltamos ya a un tercero de bachillerato, y ahí fue ya pues una rutina de encuentro, de búsqueda de influencia, porque claro, los pueblos y las personas crecemos con las influencias de lo que tenemos en el entorno, y así fue como va curso tras otro. Y bueno, mi interés siempre fue el cuidado, ¿no, Paola? En el cuidado, un poco la atención sanitaria, un poco pues todo ese mundo que a mí me atraía, quizás porque a lo mejor fue una persona sensible a esos cuidados que se daban en la familia, de cómo se vivía la enfermedad, de cómo era el final de vida, y todo eso para mí pues marcó de alguna manera una tendencia en la formación, y una tendencia que la vida me ha regalado en gran medida, ya no solamente el estar atenta a las necesidades de los cuidados, sino tener un poco las herramientas de cómo llevar a cabo esos cuidados de calidad en un entorno vital que es un final de vida o un envejecimiento o una situación de fragilidad dentro de la condición humana. Así claro, es que me estaba pensando, porque hay que decir que yo he hecho un poquito de trampa, porque bueno, has sido pregonera de San Bartolomé, de tu pueblo, de tu lugar, de tu hogar, como bien comentábamos antes, sí. Y decías y comentabas, Elisa, que precisamente el amor por los cuidados, ¿no? Que ahora vamos a eso también, sí. Te había llegado precisamente, como bien me estabas comentando, me llamaba la atención por haber visto tú precisamente eso en tu casa, ¿no? En tu propia familia. Sí. Quizás a lo mejor tuve un entorno o una historia familiar pues donde había problemas de salud. Y esos problemas de salud los podemos tener a lo largo de la vida, pero cuando esos problemas de salud se dan en una adolescencia, se dan en una juventud, pues no cabe duda de que la sensibilidad se ahonda mucho más, porque la trayectoria vital va a ser mucho más amplia con ella, ¿no? El ver el sufrimiento de mi madre con la pérdida de su madre, el ver el sufrimiento de mi madre con la pérdida de un hijo, el ver el sufrimiento mío con la pérdida de un hermano, la pérdida de mi padre en situaciones jóvenes, pues claro, te hace sensibilizar, decir, asumimos que la vida tiene un final, vamos a intentar que ese final tenga una dignidad, y una dignidad hasta el final de vida, ¿no? Y eso fue lo que me ha movido en todo este tiempo, ¿no? También es verdad de que cuando uno termina la carrera, pues no sabe muy bien por dónde orientar la situación, hay una diversidad de situaciones de formación que están ahí. Es cierto de que cuando yo termino la carrera, pues
aparece una historia familiar, que era la pérdida de mi padre, pues bueno, un pilar importante en la familia a la hora del sustento y la manutención un poco de todos sus miembros, ¿no? En aquel momento pues empezamos a trabajar, el Cabildo pues contrató a una serie de profesionales porque se produjo lo que eran las incompatibilidades profesionales cuando ya la Seguridad Social o el INSALU aparece ya en las distintas poblaciones de los municipios, ¿no? Ahí fue cuando el Hospital Insular era un marco donde daba cobijo pues a muchas personas con necesidades. Ese hospital insular estaba llevado por una serie de profesionales que por incompatibilidades dejaban el trabajo. Y ahí fue cuando ya conformamos lo que era la búsqueda de las herramientas geriátricas para dar al hospital insular un marco de atención sanitaria, ¿no? Y ahí fue el doctor Domingo de Guzmán, el doctor Sinforiano Rodríguez, Silvia Camino y yo los que de alguna manera pues empezamos a poner el punto de lo que era la atención geriátrica en la isla, y ahí fue cuando se crearon pues todos los niveles asistenciales con los distintos compañeros que fueron apareciendo después en el futuro, lo que dio cabida a la atención geriátrica que el Hospital Insular ahora mismo lleva, a Paola. Y ahí fue un poco pues esa búsqueda continua. La geriatría estaba empezando, la andadura de formación en aquellos momentos nacen por los años finales de los 70 y para nosotros aquí era pues eso, una formación que había que buscarla, no estaba servida, había que buscarla, ¿no? Y ahí pues salimos mucho fuera, una beca aquí, otra allá, una formación aquí, otra allá también, y empezamos a ahondar todo lo que es la formación. Y de ahí en adelante, pues claro, la vida me ha ido dando mayor implicación y mayor interés en todos estos temas, ¿no? Elisa, permíteme que retroceda un Sí, momentito un hasta uno de los momentos que me cuentas, que es bueno, esos momentos duros, familiares en este caso, y yo es preguntarte un poco, claro, no sé si estabas tan centrada en esos momentos en precisamente, como bien decías, tu padre era el sustento, era el pilar, era quien ayudaba y demás. No sé si estabas tan centrada en precisamente tengo que ayudar a mi familia, tengo que sacar adelante y tengo que centrarme en mi formación y en mi profesión, porque la pregunta es esa, ¿cómo sacabas esa fuerza, ¿no? Esa fortaleza? Claro, yo realmente en aquel momento, claro, mi madre se queda con una pensión de viudedad que no era nada. Yo era el referente a la hora de tirar para adelante con todo lo que era el sustento familiar. Muchas veces en mi vida, en todos esos momentos, lo único que pedía era no perder el sentido común, porque es muy fácil de perderlo cuando realmente ocurren revulsivos muy importantes, y a la hora de darte cuenta de que bueno, que hay que seguir hacia adelante, hay que ponernos a trabajar, hay que buscar alternativas y hay que estar al lado de esa persona con necesidades que de alguna manera pues depende de mí en gran medida, Paola, ¿no? Era mi madre en aquel momento, tenía un hermano que bueno, que también estaba buscando un poco las alternativas para seguir viviendo la vida y seguir sustentándose, y ahí entiendo, Paola, de que bueno, el sentido común, la interesa de aquel momento para tirar, y el regalo que la vida me hace cuando realmente tenemos en el espacio en que vivimos una forma de desarrollar nuestro trabajo, ¿no? En aquel momento, ¿no? Un momento convulso, un momento de mucho cambio, fueron los años 80, fin de un régimen político, entrada de otro, inestabilidad en todos los sentidos, de cómo conciliar una forma de vida y una formación, una familia también, donde realmente en ese cambio mi vida también se vio afectada por este cambio, y bueno, pues ahí crecemos, y crecemos, como digo, desde la resiliencia, desde buscar esa tablita de salvación para seguir adelante y para seguir impulsándonos, para seguir impulsando al otro y para crecer en esos orígenes de este tiempo y de esta tierra. Elisa, a mí siempre me gusta preguntar también porque bueno, yo creo que a muchos nos ha pasado, creo que no es tu caso, pero tú ahora me respondes, si en esa primera toma de contacto real, laboral, de ejercer realmente de lo que estamos comentando, hubo algún momento de decir,
esto no es lo que yo esperaba, o mira, quizás está traspasando incluso no sé, un poco de miedo, o nunca tuviste duda de estoy en mi sitio, donde tengo que estar? Al inicio, Paola, cuando uno tiene toda la formación desde la carrera, desde la universidad, desde los distintos movimientos, el mundo de la sanitaria es un mundo muy amplio y muchas veces tenía la inquietud de decir, bueno, tengo que seguir chupando de fuera para poder traer para acá, pero en la medida que vamos conformando equipos interesados en dar una calidad asistencial, en poner en marcha un sistema de atención que en aquel momento era muy pionero en las islas y a nivel nacional, pues todo eso causó en mí un gran interés en seguir promocionándonos, en seguir creciendo, en seguir formándonos fuera para traer para acá todo lo que era la corriente geriátrica desde el punto de vista de sus niveles asistenciales y de cómo implementarlos en la isla, en aquel equipo que formábamos Guzmán, Silvia, Sinforiano Moreno y yo en aquel momento con los distintos compañeros que luego se han ido implementando a la hora de que, del trabajo que se va realizando. Por eso hubieron dudas. Sí, hubieron dudas, pues muchas, porque hay mucha tendencia a salir fuera, pero luego en la medida que íbamos creciendo desde dentro e íbamos teniendo la calidad asistencial que queríamos dar, todo eso era un revulsivo que nos ponía a crecer más en todo momento, ¿no? Para todo eso. Y precisamente, Elisa, en esos momentos, esa primera, yo no sé si fue fácil hacer ver a la isla que realmente era necesaria y fundamental esa atención desde el punto de vista geriátrico, ese acompañamiento. ¿Fue fácil hacer ver que necesitaban disponer de los recursos necesarios para...? En aquel momento todo era tan novedoso, ¿no? Desde el punto de vista de político, social, de tendencias, de crecimiento, de ampliar la situación del ámbito profesional, que tuvimos mucho crédito a nivel institucional en aquel momento con el Cabildo de Lanzarote, ¿no? El Hospital Insular era un centro, pues bueno, venido a un centro donde se amparaba o daba cobijo, pues, a indigentes o a personas con necesidades muy, muy especiales, y fue cuando realmente planteamos todo lo que es la tendencia desde el punto de vista de la atención geriátrica, y era una necesidad. No había en la población, no había todavía esa cultura de un centro residencial o una atención al mayor con sus necesidades, y fue un crecimiento de alguna manera fácil y ordenado en la medida de que habíamos nosotros como profesionales con mucho interés en el desarrollo de la geriatría y todo el apoyo del Cabildo en que esto se llevara a cabo, ¿no? Por eso fue creciendo poco a poco, ¿no? No había cultura en aquel momento dentro de la población de una residencia, los cuidados eran dados en el domicilio, salíamos mucho a domicilio y empezábamos a crear un poco lo que es la geriatría que lleva Lanzarote en este momento, con el apoyo del Cabildo en todos los sentidos ahí. Para mí, yo siempre he visto, Elisa, desde el punto de vista de tu profesión, ¿no? Siempre creo que ha sido clave la generosidad, bajo mi punto de vista, ¿no? La empatía. Aunque no hubiesen en esos tiempos quizás los recursos necesarios para ejercer, ¿no? Pero percibías esa empatía, esa generosidad por parte de la gente, porque creo que al final es la clave para luego entender el por qué tuvo que desarrollarse esta profesión. Claro. Sí que se entendía. Date cuenta de que en aquel momento la atención al anciano estaba un poco en pañales, por así decir, ¿no? Realmente, bueno, envejecías, tenías un problema de salud y ahí terminaba. Claro. Pero hoy el envejecimiento es muy amplio. El envejecimiento desde un punto de vista de políticas de prevención, de políticas de atención, de políticas de atención al final de vida, de una manera ordenada, ¿no? Entonces tiene muchos niveles asistenciales y es necesario dignificar a la persona hasta el final. Por eso, en la medida que empezamos a desarrollar todos sus niveles asistenciales y en la medida que empezábamos a desarrollar todo el respeto a la dignidad de la persona en su proceso de envejecimiento y en su proceso de enfermedad y en su proceso de atención al final de vida, pues esto fue creciendo y una necesidad de dignificar la condición humana
en su final de vida, que a veces no se quiere ver, pero está ahí, ¿no? Que es un poco lo que... Ahora hablamos de eso también, porque creo que es precisamente uno de los temas de los que todos debemos ir concienciándonos y perder el miedo a hablar de eso. Exacto, sobre todo. Sí. Elisa, yo no sé si antes te preguntaba por si en algún momento habías dudado o de que realmente se fuera tu trabajo, tu profesión, a lo que querrías dedicarte. En algún momento, a pesar de que has tenido clarísimo ya de ahí en adelante que siempre has querido dedicarte al mundo de los cuidados, más concretamente pues al tema de la geriatría, ¿ha habido alguna situación que te haya superado? ¿O te acabas, eso de que dicen, bueno, es que ya como está acostumbrada, ¿no? ¿O nunca te terminas de acostumbrar a esta situación? La condición humana nos pone al límite, Paola, nos pone al límite en momentos duros, en momentos de que tienes que revalidarte para seguir creciendo y seguir actuando, ¿no? Pero yo me caracterizo por ser muy resiliente, ¿no? Todo sirve para crecer. Todo sirve para ahondar un poco en mejorar nuestro espacio, nuestra calidad asistencial, porque vamos conformando ya no solamente la vida individual de cada uno con las historias que nos pueden ir sucediendo, sino profesionalmente con todas las condiciones profesionales de tratamiento para de alguna manera ahondar un poco en el mejor que hacer para dar calidad de vida. ¿Que han habido momentos difíciles y duros? Pues sí, muchos, pero eso desde mi condición me ha permitido seguir creciendo y ahondando en esos momentos para de alguna manera mejorarlos y crecer en las necesidades de nuestra gente, de nuestro mundo, desde el punto de vista social, familiar y profesional, Paola, ¿no? Es cierto de que desde mi punto de vista la calidad de los cuidados es lo que nos hace dignificar como personas, ¿no? Nos dignifica como personas la necesidad de cuidar al otro y cómo llevar a cabo los cuidados, que es lo que ha caracterizado un poco pues mi trayectoria personal y profesional en este sentido, ¿no? Yo, como decía antes, que he hecho un poco de trampa, pero es que al hilo de lo que me acabas de comentar, me he apuntado una frase tuya que me parece muy adecuado decirla ahora al hilo de lo que estabas comentando. Estar al lado de la vulnerabilidad del ser humano nos hace revalidar nuestra humanidad. Así es, Paola, ¿no? Si no reconocemos que desde esa vulnerabilidad podemos crecer y podemos mejorar, no entendemos la vida, ¿no? Porque la vida es eso, podemos estar en una situación de gran vulnerabilidad, como podemos estar en una situación de total felicidad, pero vamos, ahí tenemos que darnos la mano para reconocer que tanto en un espacio como en otro no dejemos de ser personas y continuar un poco con el cuidado, ¿no? Es que yo creo que, efectivamente, esto nos puede servir para muchísimos aspectos de la vida, esta frase y esta reflexión que acabas de realizar, ¿no? No desde el punto de vista únicamente del acompañamiento al final de la vida y desde el punto de vista de la medicina, sino desde todos los puntos de vista, estar al lado de la vulnerabilidad y del vulnerable en muchísimos aspectos. Yo creo que eso al final dice mucho, ¿no? Efectivamente, no somos sin el otro y el otro no es sin el uno, ¿no? Si realmente eso no se produce, podemos tener un final o podemos tener unos cuidados que podemos dárselo un animalito, un animal al otro, pero tenemos que crecer desde esa situación, ¿no? Para de alguna manera reconsiderar nuestra situación humana, ¿no? Que es ahí. Se me van ocurriendo cosas a medida que vamos hablando y disculpa que vuelva a saltar rápidamente por un momentito, pero es otra de las preguntas que me gusta hacer. Bueno, preguntas o reflexión en este caso, pero sí que es cierto que siempre pienso en lo mismo, ¿no? Cuando son profesiones así, pues quizás aparentemente complicadas o delicadas en muchos aspectos. ¿Cómo recibieron en tu entorno, Elisa, que en su momento dijeras, yo me quiero dedicar a esto? Sí, yo creo que mi madre ya en mí ya captaba un talante de cuidados, ¿no? Un talante de observación, un talante de estar al lado del que sufre, con interés de ver un poco los momentos, porque han habido momentos muy, muy duros en casa, que había que de alguna manera llevarlo. Yo aprendí mucho de ella, ¿no? Aprendí mucho de cómo se entregaba al cuidado, de cómo estaba ahí, ¿no?
Bien, yo creo que para ellos, pues bueno, pues el orgullo de tener a alguien, ya no solamente de que se dedique a esto, sino en aquel momento de precariedad, donde realmente lo que salíamos a estudiar éramos unos cuantos, había una sensibilidad poco en esa trayectoria de lanzar un poco para el estudio o para lanzar un poco en otros ámbitos. Ya eso para ellos pues fue un orgullo de que alguien de nuestra familia pues podía llegar a ese ámbito, ¿no? Y más cuando se dedica a un tema tan humano, con una trayectoria tan humanista en este sentido, pues todo eso pues ahonda más en ese orgullo que ellos sentían a la hora de tener a alguien que nos podíamos dedicar a este ámbito, ¿no? Y yo pues mi agradecimiento pleno, porque lo que obtuve en aquel momento todo era pues un beneplácito para poder desarrollar lo que yo creía que podía desarrollar, más que lo que ellos me podían inculcar, porque ellos ponían los medios y uno ponía el interés en seguir hacia adelante, ¿no? Es que te lo preguntaba justamente por eso, ¿no? Porque a veces, en la mayoría de los casos, de hecho, es muy importante que tener ese respaldo, ese apoyo, ¿no? Ese, pues para adelante, ¿no? Sí. Todo mi agradecimiento, porque claro, en aquel momento date cuenta de que éramos una isla periférica, en un pueblito. En un pueblito, cómo salir de ahí, cómo captar tendencias, cómo de alguna manera pues buscar un interés que te pudiera desarrollar como persona y como profesional en ese entorno, ¿no? Y con algo totalmente nuevo. Por eso quizás mi generación somos una bisagra entre un antes de una época un poco sombría a una época totalmente luminosa, donde se ha sido pues el desarrollo profesional y de todos los ámbitos de esta pequeñita tierra que somos nosotros aquí en Lanzarote. Totalmente, ¿no? afortunadamente se vivió ese gran cambio, esa gran evolución desde todos los puntos de vista, prácticamente político, social, cultural, todo. Así fue. Elisa, me decías antes, comentábamos por recordar, empezaste en el Hospital Insular, luego ya pasaste al Hospital Dr. José Molina Orosa, donde pasaste, si no me equivoco, los últimos 10 años, sí, ¿puede pasé ser? En el 2010. El 1 de marzo del 2010 dejé el Hospital Insular después de 25 años de desarrollo profesional, de ayudar un poco a establecer los niveles asistenciales que el Hospital Insular tiene ahora, con el equipo que en aquel momento lo conformábamos, que era pues el doctor Guzmán, el doctor Sinforiano, Silvia Camino y yo, con otros profesionales que conforman ahora el Hospital Insular, pero el germen de lo que era un poco el establecimiento de los niveles asistenciales del Hospital Insular fuimos nosotros, ¿no? Después de 25 años, bueno, sentí la necesidad de ampliar un poco más el mundo de conocimiento sanitario o de abordar más ese campo sanitario en un espacio donde estaba por definir la geriatría, que era el Hospital Dr. José Molina Orosa, ¿no? Ahí, pues, en aquel momento, la dirección, la gerencia de aquel momento, el doctor Román García, la doctora Blanca Fraguela y todo un equipo de aquel momento, pues, dio paso a que pudiéramos poner desde el Hospital Insular pues un poquito de geriatría en el Hospital José Molina Orosa, dependiendo aún del Hospital Insular y de lo que era el equipo geriátrico del Hospital Insular. Y ahí fue como fue surgiendo un poco la geriatría en el Hospital José Molina, con lo que es la unidad de ortogeriatría, que es la atención geriátrica al paciente mayor en el servicio de traumatología, junto con la unidad de valoración geriátrica en el Hospital Dr. Molina, a la hora de ver y valorar los distintos problemas de atención o de necesidades del paciente mayor en el Hospital José Molina, ¿no? Y lo que me estás comentando, ese punto de partida, digámoslo así, Elisa, desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, en este caso, evidentemente lo veían con buenos ojos, era un gran paso, un gran avance, claro. Pero y desde el punto de vista, ahora me dices también, que creo que hay alguna aclaración por ahí, pero y desde el punto de vista de la gente, de los ciudadanos, de aquellos que realmente ven que van a comenzar a disponer de ese recurso, de esa atención, ¿cómo fue ese proceso de aceptar más o menos ese acompañamiento? La aceptación fue plena desde el primer momento, ¿no? También es verdad que nos respetamos mucho en relación a que cada profesional tiene sus herramientas de trabajo. Claro.
profesionales que ven a la persona como una enfermedad, donde realmente, bueno, desarrollan su labor asistencial en resolver ese proceso de enfermedad. Nosotros, desde el punto de vista de la geriatría, tenemos un abordaje más integral, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de abordaje farmacológico. Entonces, bueno, desde el primer momento se agradeció mucho tener esta visión integrista de la condición humana dentro de un proceso de enfermedad. Entonces, desde el momento que entré en el Hospital José Molina con estas herramientas de trabajo, pues todo fue pues una facilitación a los otros profesionales de cómo abordar integralmente a la condición humana dentro de un proceso de enfermedad. Y fue un complemento dentro de lo que es el abordaje asistencial del hospital. Y bueno, yo simplemente lo que he observado en todo momento ha sido mucho respeto, mucha familiaridad y mucha implicación de los profesionales con la geriatría a la hora de servir de apoyo, de cómo abordar pues una enfermedad con múltiples raíces a la hora de abordar dentro de la condición humana desde el punto de vista psicológico, bueno, abordaje paliativo, abordaje de comorbilidad, abordaje de polifarmacia dentro de lo que es nuestras herramientas profesionales, y fue pues facilitarles a ellos pues organizar pues unos cuidados o una atención sanitaria en los distintos procesos de enfermedad del anciano o de la persona con mucha comorbilidad, ¿no? Decías que ha habido aceptación, que Sí. siempre has notado aceptación, Sí, tanto siempre, desde el punto sí. de vista profesional como desde el punto de vista de la Sí. gente, pero te has topado a lo mejor con algún caso quizás de que a lo mejor pues en un comienzo, ¿no? Aunque luego ya cuando ven que evidentemente es una profesión que hace falta y que es necesaria y que ayuda muchísimo en todo ese proceso que tan complicado es muchas veces, pero te has topado a lo mejor con algún caso de que al comienzo digan, uy, No. Quiero decir que desde el desarrollo profesional que yo he tenido durante estos últimos años en el Hospital José Molina, no he tenido para nada todo eso, al contrario, todo ha sido una apertura en relación a una complementariedad en cuanto a la atención que la persona tiene que recibir en el hospital, ¿no? En ese sentido, solamente tengo que agradecer un poco el complemento que uno supone para ellos y que ellos, el resto de los profesionales, supone para nosotros. Se agradece mucho cuando realmente tienes un abordaje integral de lo que es la condición humana en un proceso de enfermedad, porque muchas veces hay muchos elementos que conllevan una cierta reflexión, un cierto análisis a la hora de abordar el cuidado, abordar los tratamientos o abordar el final de vida de la persona. Ha habido mucha empatía y mucha familiaridad en todo este tipo de profesión, ¿no? Es que te lo preguntaba justamente porque creo que eso es una clave para conocer y saber si estamos preparados para hablar de todo esto y para concienciarnos realmente de todas estas necesidades, ¿no? ¿Estamos preparados, Elisa, para empezar a hablar con normalidad absoluta de todo este tema? Sí, estamos preparados. Yo lo que en un momento dado he observado es la necesidad de complementarnos, ¿no? La necesidad de ayudarnos desde el punto de vista de una atención que muchas veces es compleja, que muchas veces es avanzada, como puede ser la enfermedad crónica compleja, la enfermedad crónica avanzada, donde necesitas un abordaje paliativo, esa complejidad que es necesario abordarla cuando el paciente o la persona ingresa en el hospital, y desde el punto de vista de la geriatría, pues tenemos unos elementos que nos permiten abordar la integridad para de alguna manera poner la importancia de los tratamientos, la importancia de cuidado o la importancia de unos recursos diagnósticos o terapéuticos en ese sentido. Y yo lo que he encontrado en todo momento ha sido el complemento. Nos complementamos y en ese complemento está el crecimiento del conocimiento, ¿no? Si no nos encontramos no podemos crecer porque es una batalla, y yo no he visto sino un complemento y un crecimiento en la definición de los tratamientos, en la definición de los diagnósticos o en la definición del tratamiento paliativo, de un diagnóstico que a lo mejor hay que de alguna manera sopesar la técnica o
los recursos que tenemos para dar una atención de calidad en un final de vida o en un final intermedio de vida, donde realmente ahí hay muchas cosas que decir y tenemos que complementarnos. Claro, y Elisa, me comentabas antes que, claro, dentro de este acompañamiento, de la profesión en sí, de la geriatría, hay muchísimas aristas, muchísimos aspectos, entre otros también el psicológico un poco, ¿no? ¿Cómo has llevado este punto dentro de ese...? Todos los aspectos psicológicos desde el punto de vista emocional que a uno como profesional le supone la fragilidad, le supone el sufrimiento, yo lo gestiono desde la situación de dar lo mejor de uno mismo en el momento que estás tratando, ¿no? Ahí no cabe duda de que nos tenemos que apoyar desde el punto de vista de la geriatría en muchas vertientes. Es la familia, son los profesionales, es el equipo, es el captar los límites de la condición humana y buscar los recursos adecuados para que esos límites tengan el mejor tratamiento. ¿Y cómo tener el mejor tratamiento? Cuando todo está conciliado con la persona que sufre, hasta donde queremos llegar, conciliado con la familia cuando esta persona en un momento dado no puede exponer su realidad de cuidados por una demencia o por una situación ya de terminalidad muy avanzada, o podemos llegar a un consenso desde el punto de vista del entorno comunitario en el que vive la persona, como puede ser una residencia o como puede ser el equipo asistencial que lleva a la persona. Todo con el fin de dar calidad de vida. Cuando ponemos el fin de tener calidad de vida hasta el final, pues no cabe duda de que hay un cierto confort emocional y profesional para el profesional que da el cuidado, ¿no? Claro. Cuando sabemos que el final de vida ha llegado de una manera digna, de una manera consensuada y una manera donde la persona se ha despedido o la familia ha tenido una despedida para con el mismo, ¿no? Tenemos que ir terminando, Elisa, aunque estaría muchísimo más tiempo hablando contigo, porque además es un tema del que reconozco que me ha costado durante mucho tiempo hablar, y por eso también agradezco comentarlo y charlar contigo, y de esta forma además, que yo creo que es un ejercicio que nos ayudará, espero, a todos. Elisa, las dos últimas cosas. Por un lado, nos ayuda para precisamente cuando llegamos a esos procesos finales, o nosotros o un familiar o de entorno, en cualquiera de los casos, nos ayuda el hecho de normalizar a lo largo de nuestra vida el concepto de la muerte, hablar de la muerte. Sí, yo como he vivido un tiempo donde la muerte era cercana y era una muerte que se vivía en los domicilios, se vivía de una manera natural, tanto en la familia como profesionalmente, hablando en mis inicios de la trayectoria, no cabe duda que tenemos que hablar de ella. Ahora mismo, más en este tiempo de vida donde hay una ley de eutanasia, hay una ley orgánica que ha salido para que cada uno de nosotros muramos como queramos morir, y eso pues no cabe duda de que es importante a la hora de naturalizar, porque igual que entramos vamos a salir. Si la persona es autónoma, independiente y decide su final de vida como quiere, está en la libertad de poderlo hacer. Por eso yo creo que la muerte está ahí, la muerte debemos de naturalizarla, es algo implícito a la condición humana, no vivimos sin morir, ni morimos sin vivir tampoco. Por tanto, yo creo que este es un poco el abordaje que tenemos que hacer. La vida nos entretiene, pero que no nos deje de pensar que debemos de pensar cómo queremos terminar, cómo queremos cerrar la puerta de esta vida, ¿no? Totalmente. Porque la tenemos que cerrar. Totalmente. Me quedo con esa reflexión, y ya para terminar, tu situación actual, Elisa. Pues nada, mi situación actual es la que tengo, trabajo todos los días con ganas de acercarme al hospital, con cosas que decir, con cosas que manifestar, con las ganas de sentarme en la cama de un paciente y ver un poco su sensibilidad y ver un poco sus necesidades de abordaje integral de su condición humana. Y bueno, pues bien, siento un agradecimiento tremendo a la vida en ponerme en las manos una herramienta que ha sido pues mi leitmotiv profesionalmente hablando en esta vida, que es la geriatría, ¿no? Que es un poco el abordaje integral de la condición humana, pues en ese tránsito de su tiempo de vida, ¿no? Pues Elisa, pues muchísimas gracias. Gracias, Paola. Insisto, por estar en este programa, en Relatos de Vida.
Espero que nos haya, a mí personalmente me ha ayudado, espero que a todos también, a conocerte un poquito más. Hemos hecho un orden cronológico muy perfecto, con algún que otro salto, pero seguro que te hemos conocido un poquito muchas más. historias vividas, pero bueno, si de alguna manera hemos llevado a cabo una trayectoria profesional que ha servido, pues mi satisfacción para con la gente, ¿no? Ha servido y muchísimo. Y con ellos, sí. Ha servido muchísimo. Muchísimas gracias, Elisa. Gracias a ti, Paola, gracias. Muchísimas gracias. A todos ustedes también, muchísimas gracias por estar un día más en Relatos de Vida. Como decía, espero que como a mí les haya servido para hacer ciertas reflexiones y repensar muchísimas cosas que tienen que ver con este mundo de la geriatría. Nos vemos la semana que viene con más Relatos de Vida.